Como les decía, para la producción y para la secreción de la leche materna requerimos de dos hormonas, uno que es la prolactina y otra la oxitocina. Dos hormonas que van a cumplir funciones tanto en el lado del recién nacido como en el lado de la gestante y de la madre. Y hormonas que son importantes y que su producción y su secreción no requieren administración solo requieren reflejo de succión. Cuanto mayor reflejo de succión, mayor producción de leche materna y mayor secreción de leche materna. En términos generales, durante los primeros minutos de vida o el primer día de vida, el niño debe tomar a libre demanda. ¿Por qué? Porque evidentemente la secreción y la producción láctea es escasa, entonces cada que el niño requiera debe tomar leche materna. A eso se denomina libre demanda. Cuando ya va habiendo mayor cantidad de producción y de secreción de leche materna, entonces nosotros tenemos que hacer un horario de administración y generalmente el horario de administración de la leche materna debe ser cada 3 horas. Cada 3 horas, ¿en qué horarios especialmente? Uno puede elegir cualquier horario, pero siempre tenemos que tomar en cuenta estos horarios que tal vez son los más importantes porque es el momento en la que seguro que la mamá va a tener que ir a trabajar o seguramente tiene alguna otra actividad donde por alguna circunstancia no va a poder estar en el domicilio y necesariamente tiene que llegar en horas pico. Por lo tanto, la leche materna también debe ser administrada en estas horas pico. ¿Cuáles son las horas picos donde el niño tiene que alimentarse? Tiene que alimentarse y tiene que mantener un ritmo de alimentación y de acuerdo a eso, ese niño tiene orden en su vida en cuanto a la alimentación. No va a ser una alimentación en deshorario. Como por ejemplo puede iniciarse la leche materna a las 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, 6 de la mañana, 9 de la mañana y 12 del día. Entonces son los horarios en los que el niño debe recibir leche materna. Yo siempre comento que ese niño o esa gestante en realidad, el último día que durmió, las 24 horas y el último día que estuvo tranquila fue el día en el que estuvo el niño, el último día en el vientre materno. Producido el nacimiento, la madre ya jamás puede descansar durante toda la noche porque el niño debe recibir leche materna de día y de noche. Si en estos horarios que les he mencionado ese niño sigue o está durmiendo, la madre debe estimularle para despertar y darle leche materna, porque recuerden que es un organismo que va creciendo y va evolucionando y requiere que se le alimente cada 3 horas. ¿Por qué? Porque el organismo cada segundo necesita los nutrientes necesarios en todos sus componentes. De ahí que la madre debe alimentarse adecuadamente durante todo este periodo. Conocido los reflejos por los cuales debe pasar la leche materna, ahora ya sabemos por cómo se va a clasificar la leche materna. 1 es el calostro, 2 la leche de transición y 3 la leche madura. 3 tipos de leches por las cuales va a pasar y que son importantes considerar estas leches. Haciendo un hincapié en quién, en la leche pretérmino, en la leche del pretérmino. Ya hemos mencionado que la leche materna se produce y secreta de acuerdo a la edad gestacional. Que tiene ese nuevo ser. Si ha nacido antes de las 37 semanas, va a producir la glándula mamaria una leche para pretérmino. Esta es una leche muy diferente con respecto a las otras. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de proteínas. ¿Y para qué tendrá mayor cantidad de proteínas? Porque acabamos de hablar sobre los requerimientos nutricionales. Y vemos que las proteínas son las encargadas de formar ¿qué? De formar la masa muscular.
y de nutrir fundamentalmente y de proveer energía a ese organismo. Entonces vemos que las proteínas son los elementos base para que ese niño que nació en forma prematura y que tiene un peso por debajo de 2.500 kilogramos rápidamente aumente en tamaño y aumente en masa. Entonces lo que queremos es que aumente en masa y en tamaño, y que aquí a través de quién lo vamos a lograr, a través de las proteínas. Esta leche pretérmino tiene menor cantidad de azúcar, quiere decir que si nosotros probamos la leche materna es salada porque no va a tener el elemento que son los hidratos de carbono. Esta leche pretérmino tiene también gran cantidad de anticuerpos, como ser la inmunoglobulina tipo A. Entonces esa diferenciación vamos a hacer con respecto a los niños que nacen en forma prematura. Ahora, hablando sobre la primera parte de la leche materna que hemos mencionado, que se denomina calostro. ¿Qué es el calostro? El calostro es aquella primera leche que va a secretar la glándula mamaria. Es de consistencia bien pegajosa. Puede tener un color desde un beige hasta un color zanahoria. Y este color, ¿quién va a proporcionar al calostro? Está dada por la gran cantidad de carotenoides que va a tener el calostro. ¿Y qué son los carotenoides? Los carotenoides son los precursores ¿de quién? De la vitamina A. Entonces, para aquellas futuras mamás o para aquellos que logren ver un calostro, cuanto más color tenga y se aproxime de amarillo anaranjado, quiere decir que tiene gran cantidad de carotenoides que son precursores ¿de qué? Precursores de la vitamina A. Entonces, gran cantidad, que es el que da el color a ¿quién? El color a el calostro. Este calostro se caracteriza porque, al igual que la leche del prematuro, tiene gran cantidad de proteínas, tiene gran cantidad de vitaminas liposolubles, gran cantidad de minerales. Si ustedes se fijan, tiene zinc, tiene sodio, tiene zinc y tiene sodio, gran cantidad de inmunoglobulina A, linfocitos, macrófagos y lactobacilos. Si nosotros nos fijamos en esto, lo que acabamos de decir ulteriormente, vemos que los macrófagos, ¿qué son? Son células diferenciadas de los glóbulos blancos. ¿Y para qué estamos proporcionando a este nuevo producto? Para que le proteja de enfermedades bacterianas, virales o excepcionalmente parasitaria o de otra índole, que son los que van a fagocitar elementos extraños que puedan ingresar al organismo de ese niño. Entonces ya sabemos que para qué van a servir los macrófagos. ¿Y los lactobacilos para qué sirven? Sirven para también protegernos de los agentes extraños o microorganismos que puedan colonizar el aparato gastrointestinal. Entonces vemos que también tiene una gran funcionalidad en cuanto a la protección de ese nuevo ser. E inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A, que tiene en mayor cantidad el calostro, va a ir a tapizar ¿dónde? Primero, que la inmunoglobulina A está en todos los líquidos corporales. Y luego tapiza las mucosas para evitar la penetración junto con el zinc, de gérmenes. Entonces vemos nomás que el calostro tiene su gran importancia durante este periodo de secreción y que se va a secretar especialmente los primeros 4 días de haberse producido el nacimiento, y que en su inicio el calostro se secreta en muy escasa cantidad. Aquí vemos desde 2 ml, o sea que es nada, pero que en sus mejores momentos se va a secretar hasta 20 ml. Y ustedes han entendido también que la secreción o la ingesta de líquidos, y que este líquido también tiene su parte sólida, dependerá de la cantidad, dependerá
no de la cantidad, sino del peso que tiene ese niño. Porque si tenemos un niño que acaba de nacer y pesa 2 kilogramos, seguramente que su requerimiento también de leche no va a ser abundante, va a ser escasamente, como por ejemplo, si nació con 2 kilos y es un niño a término, por algunas circunstancias a término y pesa 2 kilogramos, sabemos que su requerimiento hídrico es de 70 ml kilopesos. 70 por 2, ¿cuánto es? 14. 14 dividido entre 8 más o menos sale una mínima cantidad que ese niño debe tomar durante las 24 horas, de día o de noche. Al ser el calostro, las vitaminas, las proteínas que rápidamente hacen que engorde, entonces nosotros tenemos que alimentarlo exclusivamente. Puede ser a libre demanda, como también puede ser a horario. Pero el primero y segundo día casi generalmente es a libre demanda, es decir, cada que el niño así lo requiera. ¿Por qué? Porque el niño también está aprendiendo recién a succionar, se está acomodando a esta nueva vida hasta que llega el cuarto día. Se supone que hacia entre el cuarto o el quinto día, ese niño ya tiene que tener un reflejo de succión más o menos desarrollado. Quiere decir que ese reflejo de succión ya tiene que ser el adecuado. Y para que sea el adecuado el reflejo de succión, ¿qué tenemos que enseñarle a la mamá? Tenemos que enseñarle la técnica de amamantamiento. Luego les voy a enseñar cómo es, porque si tiene una mala técnica de amamantamiento, aunque las glándulas mamarias estén reventando de calostro, si no es la adecuada, vamos a ver que el niño escasamente va a poder obtener leche materna a través de la succión, y más bien vamos a ocasionar perjuicios en la mamá, donde vamos a ocasionar en ella desde las grietas hasta el absceso mamario. De ahí que tenemos que indicarle a la mamá la técnica de amamantamiento. Luego estamos hacia el cuarto o quinto día y empieza la leche de transición. ¿Cómo vamos a poder diferenciar si nosotros estamos en periodo de secreción de calostro o estamos en periodo de secreción de leche de transición? El primer signo que nos indica que está habiendo secreción de leche de transición es el aumento de las glándulas mamarias, es la turgencia que éstas tienen y a lo que comúnmente las madres llaman bajada de la leche. Este periodo de leche de transición va a durar o se extiende desde el cuarto hasta el quinto día hasta el 15º día. ¿Por qué se denomina leche de transición? Porque en este periodo podemos encontrar alta cantidad o alto contenido de proteínas más minerales como es el calostro, y este calostro tiene la particularidad de que es salado. Entonces ustedes van a poder apreciar que las fórmulas artificiales ninguna es salada, la gran mayoría o son insípidas o tienen dulce. En cambio el calostro, por la gran cantidad de sodio, es salado. Y la leche de transición, a diferencia de lo que es el calostro, la leche de transición es dulce. ¿Por qué? Porque va aumentando el contenido de hidratos de carbono. ¿Cuál? La lactosa. Entonces, en este periodo transicional al que denominamos leche de transición, primero nos damos cuenta porque hay un aumento del tamaño de las glándulas mamarias. A veces estas se encuentran un poco calientes con respecto al resto del cuerpo, porque empieza mayor producción y mayor secreción láctea. Esta leche de transición se caracteriza porque tiene gran cantidad de hidratos de carbono, especialmente en su primera fórmula, que es la lactosa. Aquí tenemos la lactosa, que va a tener gran cantidad. Luego tiene gran cantidad de vitaminas hidrosolubles. La leche de transición, el calostro tenía vitaminas liposolubles. En cambio, la leche de transición tiene vitaminas hidrosolubles. ¿Cuáles? La vitamina B,
la vitamina B, la vitamina C, entonces las más importantes. Luego tenemos que la leche de transición también tiene grasas que van a aportar calorías, y que en la leche de transición va disminuyendo las cantidades de proteínas y va disminuyendo las cantidades de sodio, de manera que en algunos, al iniciar lo que es la leche de transición, podemos observar que existe una leche entre un poco salada y un poco dulce. Así, en cambio, luego va pasando la semana hacia la segunda semana de vida de ese nuevo ser, entonces la leche se va haciendo más dulce. Se va haciendo dulce porque tiene mucho hidrato de carbono, tiene vitaminas, tiene grasas. Y el color en este periodo de la leche de transición se debe ¿a qué? Se debe a los carotenoides. Probablemente sí, porque de repente sigue habiendo leche, la primera leche, que es el calostro, pero esta leche de transición se va a caracterizar su color por la presencia de ¿qué? Del caseinato de calcio. Es el que le va a dar el color a la leche de transición. Luego, la leche de transición puede durar hasta los 15 días y a partir de los 15 días hacia adelante ya va cambiando la composición de la leche materna. Va apareciendo la leche madura, la leche definitiva, y verdaderamente podemos encontrar una leche definitiva hacia qué periodo de la vida del niño, hacia los 21 días. Hacia la tercera semana de vida nosotros encontramos una leche ya definitiva, instaurada y plena en todos sus componentes para ese nuevo ser. Y que esta leche definitiva y va a ser plena y que va a depender de algunas consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles? Por ejemplo, primero tenemos que considerar que para que haya una leche madura o definitiva plena en sus constituyentes, como ser macronutrientes y micronutrientes, el prerequisito es una buena alimentación materna. La mamá dice, le doy, mi pecho está aumentado de volumen, veo que hay gran cantidad, pero yo le pregunto a la madre, le digo, ¿qué se alimenta? Agua, un poco de mate, un poco de toddy, un poco de leche, la sopa o el segundo o la sopa blanca. Recuerden que el periodo de la gestación, de la expulsión de ese nuevo producto, no es un periodo de enfermedad, sino que es un periodo fisiológico de cambio de estados, de cambio de lugares, de manera que ese niño, esa madre, debe alimentarse en forma muy nutritiva y casi el doble. Recuerden que hay personas que reciben el subsidio de lactancia. De estas que reciben, pues es una gran cantidad de todo, y toda esa gran cantidad, y donde hay 3 latas de leche, no es para el bebé, es para esa madre, para que su leche materna sea sustanciosa y ese niño pueda recibir los componentes en sus requerimientos basales. Si la madre no se alimenta tal cual, adecuadamente, como estamos mencionando, seguro que ese niño va a querer tomar cada momento la leche materna, porque en lugar de salir solutos, sale mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque la madre tiene una nutrición deficiente o insuficiente. Entonces, el prerequisito es que la madre se sirva adecuadamente. ¿Cuál es el prerequisito o cómo es lo que la madre se tiene que alimentar? Porque hay personas que no van a recibir subsidio de lactancia. Por ende, uno tiene que orientarle a la madre qué tipo de alimentos debe servirse. Ahora, indicarles qué tipo también es muy tedioso, porque algunas nos van a entender y otras no nos van a entender, y hasta nosotros no hemos entendido cómo tenemos que alimentarnos, ¿no es cierto? Pero en términos generales podemos decir que la madre durante el periodo de amamantamiento debe servirse aproximadamente 2 litros de leche día, 24 horas, cada 24 horas 2 litros de leche. Por eso que el ministerio les proporciona 3 latas de leche, para que solamente la madre
pueda alimentarse con eso. O sea, la leche lo puede tomar caliente, lo puede tomar fría, puede tomar como quiera o con cualquier otro aditamento más, pero que es eso lo que debe tomar en forma diaria para que proporcione al niño los nutrientes que son necesarios. Luego, y para que ella nos pueda entender, para que nosotros no expliquemos detalle por detalle qué alimento tiene que servirse, solamente le podemos decir 3 litros, 2 litros de leche, un medio litro de yogur, una sopa, 2 segundos, 3 frutas en forma diaria y su Coca-Cola. Yo siempre les digo que su Coca-Cola de la madre tiene que ser no una Coca-Cola, porque ya sabemos que vamos a ocasionar problemas de meteorismo, de distensión abdominal si toma en este periodo. Su Coca-Cola de la mamá será un mate de anís, 1 litro en forma aproximada. Vean ustedes lo que tiene que alimentarse. Y que este litro de anís, ¿para qué le va a servir? Primero, es un carminativo, quiere decir que va a mejorar el tránsito gastrointestinal del lado materno, le va a ayudar va a evitar la acumulación de gases y va a regular la alimentación, o va a haber mayor producción y secreción, porque este producto natural y eficiente ayuda a la producción y a la secreción láctea. Entonces, así debe servirse para que su leche definitiva de esa madre o leche madura sea suficiente en todos sus componentes, sea suficiente. Y cuando sea suficiente, nosotros vamos a ver que debido a todos sus componentes, la leche materna tiene un color blanquecino, como la fórmula artificial, que dependerá también de la alimentación para nosotros apreciar que a veces también tiene color amarillo, tiene color beige, debido a la presencia de los carotenoides. Aquí tenemos una composición de la leche materna. ¿Qué nos interesa? Los macronutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. 3 macronutrientes que son importantes considerar para luego aprender si la mamá, al proporcionarle leche materna, le está dando lo que nosotros queremos. ¿Qué? Ya hemos aprendido en el anterior tema de requerimientos nutricionales que las proteínas deben alimentarse o deben ingerir desde 1 hasta 2. Desde 1.5 hasta 2.5. Luego, por ejemplo, entonces, les doy un ejemplo para que ustedes puedan entender. Las proteínas en la leche materna deben estar en estas cantidades. En estas cantidades por cada 100 ml. Por cada 100 ml. Los hidratos de carbono debe haber en esta cantidad por cada 100 ml. Y las grasas, esta cantidad por cada 100 ml. Recuerden, en 100 ml, 7 gramos de hidratos de carbono. En 100 ml, desde 0.9 hasta 1.5 gramos por cada 100 ml. Y las grasas de 3.8 gramos por cada 100 ml. ¿Qué variaciones podrían encontrar en algún libro que puedan leer? Que las proteínas pueden ir desde 0.9 como rango inferior hasta 1.7 gramos por cada 100 ml de leche. Con esto, luego vamos a hacer algún ejercicio cuando nos veamos en forma virtual. Ahora, ¿qué tenemos que hablar? De las proteínas. Ya dijimos que las proteínas son los elementos que van a hacer que ese organismo vaya aumentando rápidamente debido a la acumulación de estas, donde en el tejido muscular. Dijimos que las proteínas por cada 100 ml van desde 0.9 hasta 1.7 gramos por cada 100 ml de leche materna. ¿Cuáles son las proteínas más importantes que deben haber en la leche definitiva? La alfa-lactoalbúmina, que se encuentra en mayor cantidad, la lactoferrina y fracciones de caseína. Entonces, las proteínas deben ir en esta proporcionalidad
y la caseína debe ir en esta proporcionalidad. ¿Para qué debemos saber si no vamos a ser pediatras nosotros? Porque las proteínas y versus la caseína que también es un componente de la leche materna, ¿para qué sirve que se encuentre en menor proporción? La caseína es aquella proteína que hace que el bolo alimenticio, es decir, la mamada de leche definitiva que está ingiriendo y que llega al estómago, hace que ese componente de leche materna o definitiva que está y que llega al estómago, hace que al llegar al estómago, ¿en qué se convierte? Se convierte en bolo alimenticio. Y este bolo alimenticio, gracias a la presencia de la caseína, hace que sea más digerible, rápidamente absorbible, rápidamente asimilable y rápidamente excretable. La caseína hace que el bolo alimenticio de la leche definitiva sea más digerible. ¿Y para qué necesita caseína la leche materna? Necesita caseína para evitar el cólico del recién nacido. Recuerden, en términos generales, todo lo que ingerimos van a entrar los hidratos de carbono en fermentación siempre y las proteínas en putrefacción. Siempre va a suceder eso. Pero si no tuviéramos los lactobacilos, la presencia de algunos microorganismos que están en forma saprófita, seguro que nuestro estómago y nuestro intestino, nuestro aparato intestino empieza a estallar y tiene una serie de disfunciones que van a ocasionar perjuicios o enfermedad. Pero gracias a la presencia de la caseína, hace que el bolo de la leche materna que llega hacia el estómago y luego progresa por el tubo digestivo hasta su total eliminación, sea absorbible, asimilable y excretable en forma fácil. De manera que la caseína forma un cuajo alimenticio de fácil digestión. Que no sucede lo mismo cuando damos fórmula artificial. Recuerden que la lactoalbúmina son las proteínas que están en la leche materna y versus la caseína deben ir en esta proporción. A veces estas proporciones van variando de acuerdo a los estudios que se van haciendo en forma anual, pero la caseína tiene que estar en menor proporción con respecto a las proteínas. Y en las fórmulas artificiales y en la fórmula de leche de vaca en forma natural, ya no se mantiene esta proporcionalidad, sino que en estos otros componentes que nosotros tenemos en el comercio, que se denominan fórmulas artificiales, la caseína está en mayor cantidad. En la leche de vaca natural, la caseína está en mayor proporción que las proteínas. Entonces, eso hace que el bolo alimenticio sea un bolo alimenticio de difícil digestión y mayor precocidad para la presentación de los cólicos. Entonces, este es el elemento importante que nosotros tenemos que considerar. Acá tenemos múltiples proteínas que van a cumplir funciones específicas en el organismo del niño. La lactoferrina, por ejemplo, tiene tiene función antiinfecciosa, es la que transporta el hierro en el organismo del niño. La lisozima también tiene función antiinfecciosa y la alfa-lactoalbúmina también es la encargada de transportar, por ejemplo, el hierro, de transportar el calcio y a su vez de ser parte coadyuvante de la lactosa. Entonces, cada elemento proteico que existe en la leche materna va a cumplir esa función en el organismo del niño. Vean, las más importantes que tienen múltiples funciones en el organismo del niño. Luego tenemos a los lípidos o a las grasas. Los lípidos o a las grasas que se encuentran en
en el organismo del niño, tenemos que la gran cantidad de las grasas que se encuentran en la leche materna son ácidos grasos esenciales, que se hallan bajo la forma de ¿qué? Bajo la forma de triglicéridos, y estos se encuentran en una proporcionalidad de un 97 a un 98%. Quiere decir que la grasa que se encuentra en la leche materna en su gran mayoría es una grasa esencial, es una grasa que le va a servir al organismo del niño, es una grasa que va a poder unirse a otros y formar, por ejemplo, va a unirse y va a formar parte de ¿dónde? Va a formar parte para cumplir determinadas funciones, como ser el crecimiento, y dónde va a ir la grasa hacia el tejido nervioso, al sistema nervioso central y a la retina. ¿Por qué? Porque son grasas esenciales, son grasas que ayudan el crecimiento y el desarrollo de estos órganos. ¿En qué más podemos encontrar estas grasas esenciales y que va a servir a ese nuevo ser? Cuando ese niño nace, ¿qué le pide el obstetra? Le pide su indumentaria, le pide una pinza para clampear el cordón, le pide vitamina K para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido, y además le pide aceite de almendras. ¿Qué es el aceite de almendras? Un frasquito pequeño e insignificante que no cuesta más de 5 bolivianos. ¿Qué tiene? Tiene esto. Y si nosotros colocamos en la superficie cutánea de ese niño, esta grasa, que aparentemente parece de un olor un poco a veces desagradable, es grasa esencial. ¿Dónde va a llegar? Va a llegar al sistema nervioso central, bajo sus dos ácidos grasos esenciales, ácido oleico y ácido linoleico. Dos ácidos que llegan ¿dónde? Llegan hacia estos órganos que son vitales. Entonces, las grasas que secreta la leche materna son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento del sistema nervioso central y de la retina. Vean ustedes que la leche materna cumple funciones específicas no solo en nutrición, sino también en un órgano que es vital, que es el sistema nervioso central y el órgano de la retina. La leche materna a veces varía en composición, no solo de hora en hora, sino también de periodos. De una madre a otra varía la composición, también varía de una hora a otra hora, de la noche a la mañana y de una mujer a otra mujer. Como por ejemplo, la leche que empieza a secretarse tiene mayor cantidad de agua, es decir, que tiene efecto saciante. Al niño no le damos agua, deberíamos darle, pero la leche materna en sus primeras succionadas tiene gran cantidad de agua, que más o menos equivale a una entrada de una alimentación. Luego tiene proteínas. Cuando está iniciándose la mamada, tiene mayor cantidad de agua y de proteínas. Y hacia el final de la mamada tiene gran cantidad de energía y tiene gran cantidad de grasa. ¿Y para qué esto debemos saber? ¿Para qué? Porque el niño debe tomar la leche materna aproximadamente unos 15 minutos. Debe tomar unos 15 minutos. Porque el inicio es su entrada y su almuerzo. Y hacia el final de la mamada debe lograr obtener la gran cantidad de energías provenientes de los hidratos de carbono, proveniente de las proteínas y proveniente finalmente de las grasas. ¿Por qué? Hacia el final de la mamada el niño debe lograr obtener la gran cantidad de grasas que están en los almacenados, en los senos galactíferos. Todos debe tratar de extraerlos hacia los 15 minutos. ¿Por qué?
Si el niño logra extraer esta gran cantidad de grasas, el niño recién se va a hartar. Recuerden que si nosotros nos servimos grasa, por más mínimo que sea, ya tenemos un efecto de saciedad, porque rápidamente esa grasa se va a disolver y se expande. Entonces tenemos una falsa sensación de saciedad. De ahí que el niño no va a tener una falsa, sino va a tener una real sensación de saciedad por la gran cantidad de grasas que se encuentran en la leche materna hacia el final de la mamada. Si ustedes no les dan ese tiempo, porque el amamantamiento es de tiempo, es de paciencia y es de tolerancia. Si no tenemos estas tres virtudes y el niño toma unos 5 minutos o unos 10 minutos, generalmente las mamás, la gran mayoría, logra dar de 20 hasta 30 minutos. Entonces logra el efecto que nosotros estamos deseando, que él pueda extraer la gran cantidad de grasas, y así la madre va disminuyendo su peso y va aumentando en el lado contrario, que es en el lado del recién nacido. Vemos que las grasas van a estar en diferentes composiciones, que son las más importantes y que dentro de ellas va a favorecer el neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que las grasas van hacia el sistema nervioso central por la presencia de estos ácidos, del ácido araquidónico, que es el que se va a encargar de la maduración del sistema nervioso central y de la retina. Luego tenemos a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, que son los terceros macronutrientes más importantes de la leche materna, cuyo componente principal y vital es la lactosa. La lactosa en el organismo del niño se va a convertir ¿en qué? En una molécula de glucosa y en una molécula de galactosa. Y que por cada 100 ml de leche materna encontramos 7 gramos de hidratos de carbono. 7 gramos de hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono, ¿para qué nos sirven? Aparte de proporcionarnos calorías, los hidratos de carbono facilitan la absorción ¿de quién? Del calcio, facilitan la absorción del hierro, promueven la colonización de lactobacillus bífidos. Promueven la colonización de estos lactobacilos. ¿Para qué? Para protegernos de diferente tipo de microorganismos que circunstancial o accidentalmente pueda ingerir ese niño. Entonces vemos que los hidratos de carbono tienen también sus funciones vitales en el organismo del niño y forman parte de, o se van a unir a otro tipo de macronutrientes como a los lípidos para formar galactopéptidos, galactolípidos o cerebrósidos, que van a ir para el neurodesarrollo, los hidratos de carbono. Y eso dependerá también de una buena alimentación materna. Entonces recordemos que los hidratos de carbono tienen una función de absorción de hierro, de absorción de calcio. Entonces, si el niño no recibe leche materna, no va a haber una buena absorción del hierro, no va a haber una buena absorción del calcio, no va a haber colonización. ¿Quién promueva la colonización o quién haga la proliferación o diferenciación de gran cantidad de lactobacilos en el tubo digestivo, y así nos podamos defender de otro tipo de microorganismos? Y además que gracias a la presencia del desdoblamiento de la lactosa en galactosa, la galactosa se va a reunir a las grasas, se va a unir a las proteínas, y uniéndose hacia las proteínas va a favorecer el neurodesarrollo. Vemos que sus 3 componentes de la leche materna o de la leche definitiva son vitales para el crecimiento de ese organismo del niño, son vitales. También podemos apreciar que en la leche materna no solo hay los macronutrientes, sino también hay micronutrientes. Los micronutrientes ya sabemos que van a ser las vitaminas, que debemos ver qué clase de micronutrientes hay, que van a ser los más importantes. Aparte de hablar de los macronutrientes,
aparte de hablar de los macronutrientes, vemos que la leche materna también tiene hormonas. ¿Qué hormonas? La prolactina, la oxitocina, cortisol, la tiroxina, la insulina, la hormona de crecimiento y estas células vivas. Estas células vivas que son importantes para la defensa del organismo de ese niño. Luego tenemos vitaminas. ¿Qué vitaminas? Las vitaminas que se encuentran en la leche materna son la vitamina B. La vitamina B, tenemos la niacina, tenemos el ácido fólico y tenemos el ácido ascórbico. Vitaminas que están en poca cantidad. Luego tenemos las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina K, la vitamina E, la vitamina D. De todas estas vitaminas que encontramos que van a cumplir determinadas funciones en el organismo del niño, la más importante que tenemos que observar es la vitamina D. Y que esta vitamina D en el organismo del niño tenemos que suplementar. ¿Qué quiere decir eso? Que durante sus primeros minutos o meses o días de vida el niño no se va a aproximar ¿a qué? Al sol. Entonces tenemos que proporcionarle adicionalmente de todas estas vitaminas. ¿Cuál va a faltar en el organismo del niño? La vitamina D. La vitamina D es la que tenemos que suplementar desde el momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque la vitamina D va a ejercer acción ¿en quién? En la paratormona, en la calcitonina, en el calcio. Y vean ustedes que son 3 hormonas que evitan el raquitismo, evitan enfermedades de hipocalcemia o de trastornos en el metabolismo del calcio. De ahí que tenemos que suplementar en el organismo de ese niño. Luego tenemos los minerales. Los minerales se encuentran nomás en moderada cantidad en la leche materna, que durante los primeros meses no necesitamos suplementar, sino está nomás en el requerimiento adecuado de acuerdo a los días de vida del niño. ¿Cuál es? El calcio. El calcio se encuentra nomás en eficiente cantidad en la leche materna, pero el calcio tiene que ir en una relación versus ¿qué? Versus el fósforo en una relación de 2 de calcio y 1 de fósforo. Así se va a permitir la absorción de ese calcio que está en la leche materna, se va a permitir su absorción en forma adecuada en esa relación. Pero si es a la inversa, mayor cantidad de fósforo y menos cantidad de calcio, a pesar de que sea alto, no se puede favorecer la absorción, sino que siempre tiene que haber calcio 2 y fósforo 1 para que haya una buena asimilación de ese calcio. Luego el hierro. El hierro se encuentra en cantidades adecuadas, favorece la acidez del tracto gastrointestinal, se asocia a una proteína que es la lactoferrina para ser transportada y que evita también la presencia del hierro, evita la proliferación de agentes extraños, especialmente los microorganismos. Y el zinc, que se encuentra en pocas cantidades, tapiza todas las mucosas, además ayuda a la absorción del hierro, ayuda a la absorción del cobre y además estimula o es un inductor enzimático el zinc, favorece el crecimiento y la inmunidad celular en el organismo del niño.